estábamos diciendo, de nuevo, bienvenidos a todos. Gracias por atender la invitación que les hacemos una vez más. Gracias por mostrar interés en esta actividad que tenemos programada para el día de hoy. Realmente ha tenido muy buena acogida y mucho interés, entonces, por lo mismo, vamos a agradecer a todos su participación, vamos a agradecer sus preguntas para que sea dinámico, para que realmente podamos atender todas las inquietudes que van quedando durante el webinar. Quiero presentarles primero que todo a la ingeniera Marta Janet Vela. Marta es nuestra gerente de soluciones al cliente y está trabajando con nosotros ya hace algunos años con ese enfoque de gerencia de proyectos, de gerencia de consultoría y de obviamente acompañar las diferentes implementaciones que trabajamos con los clientes. Marta también trabajó como auditora durante muchos años, o sea que conoce realmente también el día a día de los auditores, conoce lo que significa trabajar con proyectos de analítica. Adicionalmente a eso, Marta está certificada, tiene certificación CISA, tiene certificación CIS-M, CIRRIX y certificación ISO 27000. Por ahí si me faltó alguna, tú, Marta, complementas, pero creo que esas son tus certificaciones. Entonces, de nuevo, bienvenidos. El webinar del día de hoy, la idea es que vamos a compartir con ustedes una metodología basada en la experiencia, basada en el conocimiento que nos ha dado el trabajo con los diferentes clientes a través de todos estos años. Y obviamente es compartir, y no solamente compartir el hecho de cómo iniciar y proyectar la analítica de datos, obviamente con el aprovechamiento de las soluciones y con un enfoque GRCA, sino que también ustedes interactúen, nos hagan preguntas, que sea la oportunidad realmente de que podamos resolver algunas preguntas que nos han hecho los clientes o algunas inquietudes que han tenido, y creo que ese es el escenario para solucionarlas. Entonces, como lo hemos hecho en otras actividades, en otras ocasiones, por favor, quienes quieran hacer preguntas en el momento que la quieran hacer son bienvenidos. La metodología es que levantan la mano, Camilo, para que podamos habilitar el micrófono. ¿Esa es la metodología? Sí, señora. Ok, entonces, dime. Cuando levanten la mano, pues yo haré la pequeña intervención y le habilitaré el micrófono a la persona. Listo. Entonces, por favor, siéntanse en total libertad de levantar la manita, de preguntar, de permitirnos esa interacción que es tan interesante, y obviamente si alguien también quiere compartir, dar un punto de vista, pues todo es bienvenido. Entonces, ya te voy a dar paso, Marta, para que iniciemos. De pronto al final también voy a tomar un momentico para hacer un cierre pequeñito, pero pues la idea es que ya iniciemos. En los otros webinars, donde he acompañado las sesiones de inicio, omito presentarme, ya la mayoría me conocen, pero por si hay alguien por aquí que está acompañándonos y que no me conoce, gracias de nuevo. Mi nombre es Rocío Cubillos, yo soy gerente de cuenta, llevo trabajando en GIT un poco más de 15 años, por eso ya casi todos me conocen, o la mayoría, pero de todas maneras, para quienes no, pues es un gusto conocerlos a través de este medio virtual, es un gusto que nos acompañen de nuevo, y obviamente pues la idea es que sigamos en contacto, que sigan participando en nuestras actividades, que sigan conectándose a nuestros webinars, y obviamente que sigamos interactuando y sigamos intercambiando información que puede ser tan útil para ustedes como para nosotros también, lo que ustedes nos quieran comentar. Entonces, de nuevo, gracias a todos, gracias al equipo de GIT, a Camilo por la coordinación, a Marta que nos va a facilitar hoy el compartir información, y obviamente pues te doy paso y bienvenidas a todas las preguntas. Marta precisamente esta semana, lo va a comentar, tuvo un problema ahí con su cámara de último momento, entonces creo que por eso no vas a tener cámara, ¿cierto, Marta? Efectivamente, me iba a excusar por eso, que no tengo cámara. Entonces, ya lo comenté yo, entonces adelante, Marta, de nuevo, gracias a todos, bienvenidos, y pues iniciemos. Ok, perfecto. Gracias, Rocío, por la presentación. Bueno, bienvenidos todos a este espacio que se dieron para compartir y para escuchar algo de información que nosotros tenemos que compartir y que queremos compartir con ustedes. Entonces, bueno, vamos a iniciar.
La idea del webinar de hoy es poderles indicar a ustedes, de acuerdo a la metodología que nosotros hemos identificado y hemos eh, acoplado durante varios años, muchos años en el desarrollo y acompañamiento de procesos analíticos con nuestros clientes en todo el tema de poder mirar la madurez en la parte analítica. Entonces, la idea es que les compartamos esta parte de cómo iniciar y proyectar la auditoría analítica en cada una de sus compañías. Generalmente es un tema que no es fácil y la idea es que les compartamos cómo nosotros estamos sugiriendo que ese proyecto de auditoría analítica lo puedan ustedes iniciar y lo puedan ustedes proyectar hacia futuro. Entonces, esa es la idea de estos minutos, de esta hora que vamos a estar aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Y que aquí vamos a dar un contexto inicial de lo que está pasando con las áreas de auditoría o aseguramiento. Puede ser que aquí dentro de los asistentes también estén personas de segunda línea que pueden ser áreas de cumplimiento, áreas de control interno o áreas de gestión de riesgos. Entonces, la idea es que todos nos enfoquemos en el tema de qué retos están enfrentando actualmente todas las áreas que estamos en procesos de auditoría o de aseguramiento. Entonces, generalmente lo que estamos enfrentando y más con la evolución que han tenido todos los temas tecnológicos en los últimos años, es una serie de exigencias que tenemos a partir del crecimiento exponencial de la información digital. Actualmente la información que tenemos disponibles en las compañías no es solo información que está al interior de las compañías, sino es información que adicional está en otras ubicaciones diferentes a las compañías. Y aquí estamos hablando de temas como redes sociales, de temas como evolución de aplicaciones a tener aplicaciones en la nube, aplicaciones core de negocio en la nube, temas de blockchain, temas de robots, distintos tipos de temas que hacen que el crecimiento exponencial de la información nos amplíe el cubrimiento y diría yo el universo auditable que tenemos ahora las auditorías como tal. El segundo tema de exigencia tiene que ver con la velocidad del proceso de las transacciones. Marta, discúlpame, la señora Olga Lucía y la señora María Carolina tienen la mano levantada. Le voy a habilitar el micrófono a la señora Olga Lucía para que pueda hacer su intervención. Ok, Y gracias el Camilo. doctor Pardo también. Ok. Eh, Listo. Señora Olga, listo. Muchísimas gracias. Creo que es la misma interrogante que tiene Carolina. Es que no sé si están proyectando algo, pero la pantalla no muestra nada, entonces no sé si hay un material de apoyo. Entonces, yo en mi lugar ni ella estamos viendo nada. Sí, te cuento que si hay una proyección, no sé si hay muchas más personas que no están viendo nada. Como no hay cómo colocar en el chat, no sabríamos. Ok, aquí de pronto si podemos levantar la mano quienes están viendo, quienes no están viendo ninguna presentación, porque entonces de pronto dejo de proyectar y vuelvo a proyectar, no sé. Sí, Marta, si te parece, intentémoslo así. Deja porque hay muchas manos levantadas. Eso quiere decir que muchas personas no están viendo la presentación. Ok, voy a dejar de Dejemos de compartir. compartir y vuelves a intentar. Y si les parece bien, bajemos todos la mano y si después de este intento alguien sigue sin ver la pantalla, vuelve y levanta la mano. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque sí es raro. ¿Mm?
¿Sí ven ya algo en la pantalla? No, señora. No, entonces voy a compartir de otra manera. Ok. De pronto sí que no la compartas como presentación de PowerPoint, sino de tu escritorio. Sí, voy a hacerlo así. Porque si no están viendo nada. Ay, sí, perfecto. Ok, entonces voy a compartir la presentación desde. Desde el PowerPoint como tal, la pantalla completa. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Yo sí, señora, la que inicialmente habló. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces ahora sí, creería que sí Qué están pena. bien. Marta, ¿será que podrían levantar la mano si ya están viendo, por favor, los asistentes? Listo, yo creo que ahora sí ya se está mostrando. Ok, perfecto. Entonces retomo donde estaba. Entonces, esta es la diapositiva en la que estaba, en la que estamos hablando de las exigencias que se tienen actualmente o los retos que enfrenta actualmente las áreas de auditoría, áreas de aseguramiento o segundas líneas de defensa. Entonces, hablábamos del crecimiento exponencial de la información digital. Luego hablamos del tema de la velocidad del proceso de las transacciones. Entonces, actualmente tenemos transacciones en línea, multirriesgo, de impacto masivo que nos hacen que nuestros procesos de evaluación o de revisión sean mucho más ágiles y sean muy cercanos al momento en que se ejecuta la transacción o en el momento en que se están realizando los procesos. Entonces, esas son exigencias que cada vez son más fuertes en el tema de monitoreo o de auditoría en línea que podamos estar haciendo de alguna manera como trabajos de auditoría. El siguiente tema es mayor exigencia de los reguladores. Cada vez aparecen más normas, más requerimientos, más exigencia por parte de los reguladores respecto a actividades de cumplimiento que deba estar desarrollando las áreas de auditoría. Y eso amplía pues igual el universo auditable y todas las tareas que debemos estar cubriendo como áreas de auditoría. El siguiente tema tiene que ver con la cantidad de trabajos de aseguramiento que debemos estar realizando de acuerdo con los planes de auditoría anuales. Entonces tenemos una serie de planes de auditoría que pueden ser de acuerdo con el plan estratégico que tengan las áreas de auditoría, en la que tenemos un cubrimiento en X años de todos los procesos de la organización o por lo menos de los procesos críticos o aquellos procesos con los riesgos más altos. Entonces esa cantidad de trabajos de aseguramiento implica que el cubrimiento que nosotros tengamos que hacer es bastante amplio y a veces no se puede hacer con los recursos que se tienen asignados dentro de las áreas. El siguiente punto tiene que ver con la exposición a riesgos emergentes. Entonces, ustedes saben, todos los días se generan nuevos riesgos como el que estamos viviendo actualmente, el riesgo de pandemia, que hace que sea más exigente y se modifiquen esos planes de auditoría o programas de auditoría que se tienen. Y creería que nos pasó a casi todos el año pasado, donde se tenía un alcance de auditoría X y debido a la pandemia y al todo lo que originó la pandemia asociado a cambios en los procesos, en la que procesos manuales tuvieron que convertirse en procesos automatizados e incluso remotos de una forma ágil y rápida para poder continuar con los procesos, fue un tema que generó riesgos emergentes y que se tuvieron que por lo menos tener en la mira dentro del universo auditable de lo que estamos haciendo. Todo el tema de cobertura del negocio en ambientes digitales y lo que les mencionaba previamente. Ahora, las pruebas no solo se gestionan
en procesos internos de la organización, sino que se tienen que ampliar a temas externos, posiblemente ubicaciones externas de la organización, temas como ya aplicaciones que van migrando hacia la nube o temas como posibles riesgos que tenemos en temas de reputación originados directamente por el uso de redes sociales, por ejemplo. Y entonces a veces ya el tema que tenemos que cubrir es que hay un tema de riesgo de reputación de acuerdo a lo que estén diciendo, por ejemplo, en Facebook, Instagram o el resto de redes sociales o LinkedIn, lo que estén publicando. Entonces son temas importantes que debemos cubrir. Marta. Señor. Discúlpame que interrumpo, solamente es como una pequeña emoción, un comentario. Como vamos a interactuar a través de preguntas con la manita levantada y habíamos pedido que levantaran la mano para quienes estaban viendo ya la pantalla, entonces en este momento las manitas que se mantengan levantadas vamos a asumir que son preguntas. ¿Listo? Ya vi que las bajaron. Julián, ¿tienes la mano levantada? ¿Vas a hacer alguna pregunta o tienes algún comentario? No sé, habilitemos el micrófono a Julián, Camilo, porque la mano de Julián permanece levantada. Ya habilité el micrófono. Ya Julián podría hacer la intervención. Bueno, seguramente por ahí se quedó la mano de Julián. Entonces, por favor, invitación a todos, levanten la mano, pregúntenos en el momento que quieran hacer preguntas. De aquí en adelante ya vamos a asumir que todo el que levante la mano, pues obviamente nos va a hacer una pregunta. Y la idea es que si tienen también complementos o cosas que comentarnos, pues bienvenidos. Gracias a todos. Gracias, Marta. Continuemos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las limitaciones que tenemos generalmente las áreas de aseguramiento de auditoría. Tenemos limitaciones iniciales en acceso a las fuentes originales de datos. A veces tenemos inconvenientes de negociación con las áreas de tecnología, inconvenientes de acceso por esas limitaciones que tenemos a las fuentes originales de datos y a veces simplemente nos tenemos que conformar con información que nos puedan generar para auditorías o simplemente con transacciones o accesos de consultas que podamos tener en las aplicaciones que estén disponibles o que estén como core del negocio o que estemos evaluando. Entonces, es un tema de limitación que a veces podemos tener. Todo el tema de capacidad instalada para cubrir todos los procesos y proyectos de alto riesgo. Entonces, a veces el número de personas versus el cubrimiento que tenemos que hacer en el plan de auditoría es reducido, entonces igual tenemos que enfocarnos específicamente en los procesos y proyectos más críticos y de alto riesgo. Todo el tema de recursos de TI no especializados para el proceso de gobierno, riesgo, cumplimiento de auditoría. No todos estamos especializados en temas de TI y la idea es que no todos tampoco debamos estar especializados en ese tema. Sin embargo, esos recursos de TI van a ser muy útiles en todo el proceso que vamos a enfrentar en el tema de analítica de datos. Todo lo que es la oportunidad y efectividad en la entrega de los trabajos. Seguimos, y ahorita lo vemos un poquito más adelante, seguimos enfocados muchas veces en que hacemos ciertos trabajos de auditoría, pero posiblemente las pruebas que hacemos como soporte de ese trabajo de auditoría, lo hacemos con información histórica de algunos meses anteriores o del año anterior o del proceso anterior, y esa oportunidad y efectividad de pronto la perdemos porque ya estamos entregando información histórica a la organización donde nos dice ya pasó el riesgo, ya el riesgo se materializó y ustedes me están diciendo es cuánto perdí. Entonces, ¿y qué es lo que debo mejorar? Entonces, son temas que generalmente estamos haciendo. Todo lo que es la capacidad de reacción que puede estar limitada y el predominio de lo que estábamos mencionando, del trabajo con datos de enfoque histórico y no con trabajos asociados a enfoque preventivo y predictivo. De pronto, pruebas que podamos identificar que sean de prevención o de predicción o de alertas previas o alertas en el momento que se ejecuta un proceso o en el momento en que un riesgo se materializa. Eso es lo que estamos teniendo actualmente. ¿Qué
¿Qué retos enfrentamos para modificar esos procesos que estamos actualmente ejecutando? Entonces, actualmente tenemos una auditoría tradicional, esa auditoría tradicional donde tenemos una planeación, un trabajo de campo, una revisión y supervisión, un reporte final de mis auditorías, donde para hacer un reporte final de esas auditorías tengo un tiempo específico, generalmente son días o semanas en las que yo hago todo el proceso y genero un reporte final o un informe final donde debo hacer seguimiento a algunos hallazgos que identifiqué y un cierre de esos hallazgos. Entonces, este camino tradicional que hacemos generalmente, en ese camino siempre estamos involucrando pruebas analíticas con la herramienta que tengamos. Hemos visto dentro de nuestra experiencia que muchos de nuestros clientes las tienen en Excel, exacto, la mayoría de nosotros y auditores que no son especializados en temas de tecnología o que no se tienen herramientas, tenemos una serie de pruebas enfocadas en reportes o en cruces que hacemos en Excel. Y a veces, ¿qué nos está pasando? Que esas pruebas las generamos y las hacemos solamente como soporte de una auditoría específica que estoy realizando y se quedan ahí. Simplemente se quedan ahí, no las vuelvo a ejecutar en otro momento, si no son pruebas ad hoc, las ejecuto en ese momento, genero las excepciones que identifiqué en ese momento y no estoy proyectando que de pronto esa prueba se pueda ejecutar periódicamente y que yo a partir de esa prueba que hice en una auditoría transaccional pueda estar utilizándola posteriormente para alguna auditoría que pueda estar haciendo en línea y periódicamente. Esa es la idea. Entonces, ¿qué debo hacer para cambiar ese camino tradicional que estoy utilizando para generar un tema de ir enfocado en un tema de auditoría continua que sea ágil y asertiva? Entonces, lo que nosotros sugerimos aquí es que vayamos pensando en cada uno de los trabajos de auditoría que estamos haciendo dentro de nuestro plan de auditoría, en algún tipo de prueba que pueda ser repetitiva, que pueda estar generando algún valor agregado, que esté generando algún tipo de alerta dentro de la organización y que no se quede solamente en ese trabajo que hice en ese momento X del año, sino que pueda dejarlo como entregable, puede decirse, dentro de mi proceso de auditoría y que de ahí en adelante pueda generarlo periódicamente y utilizarlo periódicamente. ¿Qué pasa si ese resultado de una auditoría, de una prueba de auditoría me queda periódico? Pues que yo ya estoy evolucionando al tema de poder comunicar periódicamente ese trabajo, comunicar y generar excepciones periódicas mucho más cercanas al proceso o al riesgo materializado y que ya me están dando una alerta para la organización. Y eso que me está liberando a mí, pues tiempo de poder hacer ese análisis mientras la prueba quede bien hecha. Estoy generando excepciones, estoy monitoreando procesos y estoy generando alertas a la organización. ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer una prueba analítica de estas? Puede ser segundos, horas o máximo días, depende del tipo de prueba que esté haciendo. Y generalmente, ¿qué estoy haciendo? Comunicando frecuentemente, entonces ya estoy empezando a monitorear o hacer una auditoría periódica de un proceso. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos, que vayamos enfocados en ese tema, que aprovechemos lo que ya están haciendo actualmente y que podamos dejar algo periódico que se pueda hacer. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Pues poder transformar radicalmente esa gestión de auditoría que estamos haciendo actualmente con un enfoque periódico tradicional en un tema más eficiente, con resultados frecuentes, con acciones inmediatas y proactivas y en las que estamos involucrando a la primera y segunda líneas como tal en la recepción de esa información y de esas excepciones que estamos identificando. Hay otro tema que queremos mencionar aquí y es que a veces, y lo decimos por también conocimiento de causa de la experiencia que tenemos en muchos clientes, todo lo que son pruebas analíticas se deja a los roles específicos técnicos, ¿no?
Entonces, solo el auditor de TI o las personas que estén en el área de auditoría de tecnología o auditoría de sistemas son los que se dejan generalmente para que desarrollen todas las pruebas analíticas y sean los que generen más pruebas analíticas dentro de las áreas de auditoría. Y ese es un tema que nosotros también vemos que se debe reevaluar. ¿Por qué? Porque en realidad, quien tiene el perfil técnico, yo por lo menos tengo un perfil técnico, no tengo todo el conocimiento del proceso del negocio. El proceso del negocio lo conocen los auditores operativos, los auditores financieros, los auditores que toda la vida han conocido el detalle del proceso, han hecho auditorías a nivel detallado de los procesos. Son quienes conocen el proceso. ¿Quién más conoce un proceso? Lo conoce el dueño del proceso, el que ejecuta los controles, ¿sí? La primera línea de defensa del responsable es el que conoce el negocio. El negocio y conoce todas las reglas y todas las excepciones y todas las anomalías que pueden estar involucradas dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué sugerimos aquí? Que en una prueba analítica no se deje solo al área de tecnología o al grupo de tecnología de auditoría esa prueba, sino que se involucren todos los funcionarios del área de auditoría o del área correspondiente. Y aquí proponemos 4 roles específicos dentro de esa área. Quienes identifican las pruebas o estudios analíticos, que es como el primer paso de lo que debo hacer dentro de toda la evolución a la transformación analítica. Entonces, ¿quiénes son los que identifican las pruebas? Todos. Y aquí lo vemos, desde el gerente de auditoría, el comité de auditoría, primera y segunda línea de defensa, ustedes, todos los auditores que están involucrados o las personas de cumplimiento o de control interno, pueden identificar esas pruebas analíticas. Entonces, son quienes conocen todo el contexto de la compañía, asesoran todo el tema y dentro de lo que nosotros estamos sugiriendo aquí es que finalmente lo que tenemos que hacer es un análisis de factibilidad de cuáles pruebas puedo realizar o automatizar a través de las herramientas que tenemos de ACL Robotics. Entonces, generalmente todo este grupo de personas pueden asesorar en hacer todo ese análisis de factibilidad, que es la identificación de esas pruebas, y estructurar todo lo que es un inventario, una descripción general de esas pruebas analíticas para poderlas llevar a la automatización como tal. Entonces, incluso lo que generalmente hacemos es poder identificar ese listado de pruebas a partir de las pruebas que yo estoy haciendo. Yo generalmente he hecho pruebas que puede ser que las utilice una vez en una auditoría, pero son pruebas que si yo valido y yo puedo llevar a un tema más automático, podría estar generando lo que les decía anteriormente, un tema de una prueba periódica en la que yo estoy ya monitoreando alguna actividad de un proceso. El ciclo que nosotros proponemos de estos roles es que ya, listo, tengo unas pruebas identificadas, pero esas pruebas necesito para su construcción y automatización tener unos procesos adicionales para finalmente ponerla en producción y dejarla para que se ejecute periódicamente. Entonces, yo lo que hago es la identificación de esa prueba analítica como tal y luego debo irme a un proceso de diseñar esa prueba analítica, es decir, expresar exactamente qué quiero de la prueba, cuáles son los resultados o salidas que deseo de esa prueba, cuál es el objetivo de la prueba, qué debo contemplar en la prueba. Entonces, por eso nosotros proponemos otro rol dentro de las pruebas analíticas, que es el diseñador conceptual. Es aquel que conoce en detalle los procesos de lo que ha evaluado, porque lo ha hecho en las distintas auditorías. Entonces, la idea es que este grupo de personas, que generalmente igual son los auditores, son posiblemente los mismos que están en este grupo, en el primero que mencionamos, y deben tener conocimientos amplios de los flujos de los procesos, de los datos, de los riesgos relevantes, de los controles claves, de los indicadores del proceso, pero son quienes son llamados a ser diseñadores conceptuales. Entonces, quien identifica las pruebas puede diseñar conceptualmente la prueba.
Posteriormente a ese diseño conceptual, y aquí viene la parte técnica, que también debe estar involucrada, y pues, por eso nosotros mencionamos que para hacer pruebas analíticas es un conjunto de conocimientos unidos, por lo que sugerimos que sea un grupo interdisciplinario quien maneje todas estas pruebas. Entonces viene el diseñador técnico o desarrollador o implementador quien va a desarrollar la prueba en la herramienta especializada para nosotros ACL Robotics, quien con apoyo de este diseño conceptual pues identifica todos los componentes técnicos y lógicos de la prueba, hace el desarrollo como tal de los scripts, puede ser que sean scripts básicos, pueden ser que sean más avanzados, y hace todo el proceso de pruebas de calidad y puesta en producción de esa prueba analítica que ya tengo identificada o que estoy mejorando o que estoy creando. Y finalmente, tengo una serie de usuarios que son quienes van a recibir esos resultados de las pruebas. Y generalmente, ¿qué hacemos nosotros en auditoría? O lo he visto mucho. Y es que a veces hacemos pruebas para nosotros mismos dentro de nuestro trabajo de auditoría. Entonces hacemos cruces de dos archivos con un resultado X y el resultado es un archivo detallado con las excepciones que identifiqué en la prueba, y nosotros mismos como auditores hacemos esa gestión de resultados. Aquí la invitación es a que ampliemos esos resultados para que involucremos dentro de esos resultados a más stakeholders asociados con esa gestión de resultados, y son todos los consumidores quienes van a recibir esos resultados, que son nosotros mismos como auditores dentro del proceso de auditoría. Primera o segunda línea de defensa, que son los responsables de validar esas excepciones que nosotros identificamos y corregirlas, que estarían involucrados aquí. Y un tema adicional que es gerencial, y es poder involucrar a personas como la gerencia de auditoría o como los comités de auditoría o como las vicepresidencias o gerencias de las mismas primera y segunda línea de defensa, donde posiblemente no le voy a dar el detalle de las excepciones que identifiqué en la prueba, pero sí puedo estar informándole a través de un dashboard o storyboard esos resultados que tengo en la prueba. Entonces aquí la idea es que lo vean como que los distintos roles podemos participar en una prueba analítica, podemos y debemos participar en una prueba analítica, de manera que esa prueba analítica cubra la mayoría de temas que necesitamos y que dé a un nivel de detalle suficiente que nosotros podamos decir que las excepciones que estamos generando a partir de esa prueba analítica sí son excepciones, y hemos tratado de eliminar en su mayoría los falsos positivos que a veces identificamos en una prueba analítica. Porque, ¿qué nos pasa? Yo genero una prueba, digo que hay un cruce y me salen 10.000 excepciones, y después empiezo de forma manual a eliminar esas excepciones hasta efectivamente identificar cuáles son esas excepciones. La invitación aquí es: cada uno de esos roles tiene una participación importante en la prueba y puede dar apoyo en poder eliminar esos falsos positivos y dejar una prueba lo más pulida posible para que sea una prueba de alerta y excepción dentro del proceso de analítica y de pruebas analíticas que estoy desarrollando. ¿Cómo identifico yo pruebas analíticas? Ustedes ya las tienen identificadas y ya lo mencionábamos previamente. Las tienen identificadas en el plan anual de auditoría y en los programas o proyectos de auditoría que están realizando. Se ha tenido oportunidad en cada uno de esos trabajos de planificar esa automatización de las pruebas y realizar un tema de poder ejecutar esas pruebas en un momento dado. Lo que sugerimos aquí es que esos programas, esas pruebas que ya tengo, que estoy haciendo manual, las pueda mejorar, pueda hacer un proceso más de revisión de esas pruebas, de mejoramiento posiblemente de esas pruebas, si es que lo necesito, de manera que yo vaya haciendo una transformación digital y un aseguramiento mucho más amplio de todo el alcance que estoy teniendo en mis trabajos de auditoría. Aquí voy a hablar un poquito de cómo identifico esas pruebas analíticas. O sea, ¿qué hago para identificar pruebas analíticas como tal? O cómo hago para identificar qué puedo automatizar o no a través de, por ejemplo, ACL Robotics.
Entonces, generalmente tengo unas pruebas actuales que ustedes todos las hacen y que son susceptibles de automatizar y optimizar. Entonces, pruebas manuales que yo estoy haciendo, pruebas ad hoc, que generalmente uso Excel u otras herramientas, o pruebas en ACL Robotics que se pudiesen optimizar de forma opcional, es decir, yo tengo una prueba y posiblemente si la reviso puedo mejorarla, entonces la idea es que pueda hacerla. ¿Qué es lo que yo puedo automatizar generalmente? Yo generalmente puedo automatizar temas que estén en un sistema de información y la mayoría de procesos actualmente en las organizaciones están soportados por sistemas de información o por aplicaciones. Mientras esté soportado por aplicaciones o sistema de información, podría hacer pruebas asociadas con esos sistemas, incluso cruzando información de distintos sistemas de información, que es lo que generalmente yo como auditoría hago. Ejemplo, yo generalmente utilizo los estados financieros para comparar la información de los estados financieros versus toda la información que me originan las otras operaciones de la organización. Entonces, y generalmente todo termina en los estados financieros. Generalmente hago temas, por ejemplo, de liquidaciones de nóminas comparadas con el tema de los estados financieros y balances, temas de cartera o de cuentas por cobrar asociadas con cuentas del balance. Ese tipo de cosas las puedo realizar y las puedo ir pensando en el tema de la herramienta de ACL Robotics. Entonces, aquí hay algunas condiciones muy generales en las que yo puedo ir pensando si yo puedo automatizar o no una prueba analítica. Entonces, por ejemplo, y aquí lo mencionamos en estos recuadros, si mi proceso es manual y repetitivo, podría automatizar, empezar a pensar en que puedo automatizar y originar a partir de ahí una prueba analítica. Si ese proceso o esa actividad que estoy evaluando está basado en reglas, igual podría estar pensando que lo puedo automatizar. Si tiene datos de entrada estructurados, que generalmente son lo mismos porque son ingresos de información en formularios y en distintos procesos donde se va complementando esa información, entonces puedo pensar también que puedo automatizar una prueba asociada con esto. Si tengo baja tasa de excepciones, es decir, si la mayoría de esos datos están estructurados y cumplen unas reglas específicas y la tasa de excepciones es baja, igual puedo estar pensando en que automatizo una prueba. Y finalmente aquí tenemos un tema de volumetría, pero es más para el tema del desempeño de la prueba que yo esté realizando. Si el volumen de transacciones es elevado, debería estar pensando cuando ya lleve una parte posterior y ya esté haciendo los diseños de las pruebas, revisar si en un solo proceso leo todas las transacciones o subdivido ese proceso por periodos de tiempo, por ciertas condiciones para poder leer la información y consolidarla. Dime. Qué pena interrumpirte. La señora Carolina Sánchez tiene la mano levantada. Ok, Carolina, perfecto. Le voy a habilitar el micrófono. Ya puede hablar, señora Carolina. Ya, gracias, buenas tardes. Marta, es que me queda una duda con respecto acá donde dices baja tasa de excepciones. ¿Esta tasa de excepciones con relación, no sé, al archivo puntual después de que yo le haga como las revisiones en la integridad o a qué hace referencia esa baja tasa de excepciones? Ok, te explico. Baja tasa de excepciones tiene que ver con que las reglas del negocio, de lo que estoy evaluando, no sean múltiples condiciones. Te explico con un ejemplo de pronto. Estoy evaluando, ¿qué les digo? Algo que miramos hoy en una prueba. Por ejemplo, estoy evaluando en un proceso de nómina la evaluación de la retención en la fuente que le están cobrando a los empleados en cada pago de nómina. Entonces, Sí. esa es la prueba que estoy haciendo. Resulta que el tipo de validación que hago de liquidación de retención en la fuente, yo tengo creo que solo 2 o 3 condiciones de retención en la fuente, ¿cierto? Tengo muy pocas condiciones y fórmulas que aplicar para la retención en la fuente. Y no tengo excepciones por cada, o sea, que le cobro a cada empleado, ¿sí?
un tipo de retención en la fuente diferente. Ah, entiendo, ya entendí. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Sí, Entonces sí, es sí. más del proceso que yo no tenga N.000 excepciones y que dentro del proceso a cada registro tenga que aplicarle una fórmula, sino un tema más de que es estándar y yo por grupos de registros o por grupos de actividades dentro del proceso le puedo aplicar fórmulas. Es eso. Ah, ok, ya entendí. Muchas Ok. gracias, Marta. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces continuamos. A veces aquí vamos a hablar del análisis de factibilidad, que es la primera actividad que sugerimos para iniciar un tema de proyección en cómo voy a ir en mi proyecto de transformación analítica. Entonces aquí voy a hacer pequeños puntos de reflexión sobre lo que estamos haciendo con las pruebas actuales. Lo que yo les digo, de todas maneras, siempre estamos haciendo pruebas, pero yo tengo que preguntarme algunos temas como para ir evolucionando en el tema del uso de la analítica de datos. Entonces, algunas preguntas asociadas con esto es, ¿estamos preveniendo o mitigando riesgos estratégicos y organizacionales? ¿Estamos evaluando aquellos que son relevantes y emergentes? Y generamos o hemos identificado algún tema de indicadores como indicadores de riesgos, indicadores de controles u otros indicadores, KRIs o KCIs. Es como una reflexión que nos hacemos. ¿Cubrimos eficazmente un porcentaje suficiente de los procesos y riesgos críticos? O sea, ¿qué tanto porcentaje de procesos y de riesgos críticos estamos cubriendo con nuestros programas de auditoría actuales? Y si nosotros empezamos a hacer pruebas analíticas enfocadas en los procesos críticos, ¿será que no empezamos a tener un mayor cubrimiento? Analizamos el 100% de los datos o de las operaciones y las ejecutamos oportunamente según la ocurrencia del riesgo de la ejecución del control o de la medición del indicador. O a veces lo que estamos haciendo y por temas de limitaciones en la parte tecnológica, lo que estamos haciendo es analizando todo a partir de muestras, porque eso todavía vemos nosotros que lo estamos haciendo muy frecuentemente. Estamos usando muestras para hacer pruebas analíticas de datos. Si ya tenemos temas de accesos a las aplicaciones, ¿por qué no estamos analizando el 100% de las operaciones? Generamos resultados en tiempo real para gestión oportuna y estamos pensando en generar algún tema gerencial como storyboards o dashboard para la alta gerencia, o no lo estamos haciendo si nos quedamos en tema más del análisis que hacemos en nuestra auditoría. Accedemos a las fuentes originales de datos y aquí lo mencionamos nuevamente por el tema de la independencia de la auditoría y por el tema en el que con la experiencia que tenemos, la mayoría de problemas que hemos tenido con desarrollos de muchas pruebas han sido esos. El tema de poder llegar a las fuentes originales de los datos, poder acceder a la información original, poder tener acceso a las aplicaciones específicas. A veces tenemos que conformarnos con hacer pruebas asociadas, por ejemplo, si es en SAP, a una transacción que puedo ejecutar como área de auditoría que me genera un reporte y sobre eso poder hacerlo y no poder acceder de pronto a las tablas orígenes de la información y poder hacer el cruce. Eso es. Recurrimos a actividades manuales o interfaces entre varios medios o sistemas. Tenemos uso de hojas de cálculo u otras herramientas que podrían afectar la integridad de los resultados. A veces que hemos encontrado en muchas pruebas que parte del proceso está automatizado en una aplicación, otra parte del proceso está manual, entonces otros temas están manuales, entonces tenemos que mirar varios medios o sistemas o usar la combinación de temas de cálculo u otras herramientas que lo que hace es que nos puede generar duda respecto a la integridad de la información y a la integridad sobre todo de los resultados que estamos emitiendo a partir de la prueba que estamos haciendo. Y el otro tema es, ¿conocemos cuáles podrían ser automatizadas, robotizadas y los recursos y tiempos requeridos? Generalmente no lo conocemos y por eso la reflexión de acá es, iniciemos con una lista, un análisis de factibilidad de las pruebas que yo estoy haciendo. ¿Qué está pasando generalmente? Y lo digo muy sinceramente.
Si nos preguntamos si conocemos todas las pruebas que tenemos, a veces no la conocemos. ¿Por qué? Porque cada prueba ha quedado como papel de trabajo dentro de la auditoría que hicimos la prueba y ahí se quedó. Y quien conoce la prueba de pronto fue el auditor que hizo la prueba y no más. Y generalmente no tenemos una visión general de todas las pruebas ni que estamos haciendo ni que tenemos proyectadas porque están quedando como en islas específicas sin conocer de pronto lo que hemos cubierto o lo que vamos a cubrir. Esa es como la idea, que nos hagamos esas reflexiones sobre este tema. Entonces, por eso sugerimos que haya un análisis de factibilidad, que es una revisión de qué pruebas tengo, hago como un inventario, finalmente es un inventario de qué es lo que estoy haciendo y qué estoy cubriendo por cada área o proceso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ese análisis de factibilidad que quiero hacer? Pues, primero, es la base para analizar las pruebas y procedimientos actuales que estoy haciendo y que son factibles de automatizar o que ya tengo automatizados y son factibles de mejorar. Entonces ahí yo puedo tener pruebas que son susceptibles de mejorar, pruebas que estoy haciendo de forma manual y que son susceptibles de automatizar a través de ACL Robotics. Entonces ahí yo ya tendría una visión general de todas estas pruebas. También me permite desde el inicio una visión preliminar del proyecto, su potencial, el alcance, los beneficios, el retorno de la inversión, los recursos humanos de TI y de TI necesarios. ¿Qué pasa si yo ya tengo una lista de pruebas que estoy haciendo, que quiero mejorar, que tengo en la mira y que me interesaría hacer por el tema del riesgo crítico, del control clave? Pues podría yo, a partir de ese listado, proyectar en qué momento voy a hacer cada una de esas pruebas, cuáles les voy a dar una prioridad específica, cuántos recursos necesito para poder generar esas pruebas y cómo voy a hacer diría yo, ese incremento de número de pruebas o voy a empezar a desarrollar ese número de pruebas que necesito hacer y voy haciendo un cumplimiento más amplio de mi tema analítico y de mi programa de auditoría. ¿Qué más me permite ese análisis de factibilidad? Facilita medir el nivel de capacidad analítica actual y proyectar las metas y logros de madurez durante su ejecución. Aquí voy a mencionar un poquito un tema de que hay una serie de pasos para lograr un tema de llegar a un tema de auditoría continua. Entonces hay un modelo de madurez que se sugiere, incluso Galvanize, ahora Diligent, tiene un documento sobre ese modelo de madurez y me permite ver en qué nivel de madurez estoy yo en temas de analítica de datos dentro de mis áreas de auditoría. Entonces la idea es que con esa proyección yo puedo establecer hacia dónde voy y en qué momento quiero estar en cada uno de esos niveles de madurez en la parte analítica de datos. Me permite también establecer necesidades de capacitación para cada rol en el proyecto y lo que les decía, nosotros sí consideramos que los distintos roles necesitan un tipo de capacitación distinta y todos deben estar involucrados en temas de analítica de datos. No necesariamente todos en desarrollo de scripts, y eso sí lo digo muy sinceramente, no todos tienen esta habilidad, pero hay una serie de cosas básicas, de comandos básicos que se pueden hacer con Analytics y que las personas pueden perfectamente hacerlos porque son temas muy similares a lo que se hace en Excel actualmente, de una forma que queda repetitivo y se pueden empezar a generar pruebas básicas a partir de ahí. El otro tema es que se pueden predeterminar cuáles pruebas se pueden desarrollar con esas funciones básicas que los que les estaba mencionando o requieren algún desarrollo mucho más complejo y desarrollo de scripts. Ese es el tema de como que el objetivo que nosotros proponemos en ese análisis de factibilidad que sugerimos hacer que es asociado con las pruebas que tenemos desarrolladas y tenemos pensadas para realizar. ¿Cuáles son finalmente los resultados de ese análisis de factibilidad, de posibilidad de automatizar las pruebas que estoy haciendo o procedimientos de aseguramiento o de autocontrol? Generalmente yo tengo
una lista de todas las pruebas o procedimientos analíticos por cada proceso. Entonces, generalmente yo tengo pruebas y si ustedes lo miran actualmente, uno tiene pruebas diversas en distintos procesos, depende del número de auditorías que haya hecho y las actividades que haya cubierto con esa auditoría. Entonces, generalmente no cubro el ciclo del negocio, sino a veces cubro una parte del ciclo del negocio y tengo solo una prueba por cada proceso, por cada área. Entonces, cuando yo tengo una visión completa de todas las pruebas que tengo e incluso que estoy identificando, pues yo finalmente tengo el conjunto de pruebas, por lo menos básicas, y aquí la invitación es que no necesariamente yo debo hacer un análisis de factibilidad totalmente detallado con todas las pruebas que me imagino que voy a hacer y con las que estoy haciendo, no, eso se puede ir haciendo paulatinamente. Puede ser que yo inicie con las pruebas que tengo actualmente, que estoy haciendo de forma manual. Puede ser que también tenga unas pruebas proyectadas que para mí son críticas, que debería estar en la mira de hacer como prioritarias. Y una vez tengo ese conjunto de pruebas, ¿qué me permite esto? Pues identificar las pruebas que son básicas y las pruebas que son avanzadas. Prever el impacto en la estructura funcional y la arquitectura de TI de la auditoría o área de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿Y por qué mencionamos este tema? Porque de todas maneras, cuando yo voy evolucionando a tema de pruebas analíticas, me cambia un poco la estructura funcional y la arquitectura de TI. Si yo estoy haciendo pruebas directamente dentro de una CL Robotics, donde cada uno tiene la herramienta o la solución instalada en su propio equipo, es un tipo de funcionamiento específico donde cada uno de los auditores va a tener sus pruebas y están, diría yo, en cada equipo de forma independiente. En la medida que yo tenga todas estas pruebas centralizadas, me obliga o esta lista de pruebas a estar pensando en un esquema en el que yo debo tener una biblioteca de pruebas, yo debo tener una lista de pruebas, yo debo empezar a administrar esas pruebas, a saber en qué momento las voy a ejecutar y poder incluso empezar a generar dashboard o tableros de control donde yo digo, oiga, de este proceso tengo 4 pruebas donde estoy cubriendo esta actividad, esta otra actividad y esta otra actividad. Entonces, en la parte funcional, pues yo ya estoy viendo, bueno, ¿y quién va a hacer el monitoreo de esa entrega, de esos resultados de esas pruebas? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Sí? ¿En qué momento? Y si en algún momento se requiere actualización de esas pruebas, pues yo voy a tener que mirar quién tiene que estarme haciendo esas actualizaciones. En la parte de arquitectura de TI tiene que ver con que ya yo no tengo esas pruebas, diría yo, de forma discriminada en cada equipo, sino que voy a tenerlas de pronto en un servidor y voy a tener ese inventario y voy a centralizarlo. E igual, en la medida que yo tengo todo ese número de pruebas identificadas de pronto por proceso, puedo generar un tema de mejoramiento en el uso de la lectura de mis datos. Puede ser que los archivos o los datos que leí para una prueba las pueda utilizar para 2, 3 o n pruebas del mismo proceso sin necesidad de bajar los datos más de una vez, sino que simplemente yo ya estoy centralizando, estoy mejorando todo mi manejo de pruebas que estoy haciendo y estoy reutilizando lo que yo ya hice en pruebas anteriores. Entonces yo ya estoy mejorando todo el tema de manejo de los datos y la arquitectura que estoy haciendo en mis pruebas analíticas. Igual, también me permite capitalizar pues todas esas sinergias y economías de escala. Entonces, ¿qué optimizo al tener toda esa visión general? Pues el tiempo y el uso de los auditores expertos en cada unidad auditable de la organización y de los sistemas de tecnología. Entonces ahí, como estoy basado igual en el universo auditable, pues puedo ver en qué momento necesito esas pruebas, ejecutarlas de acuerdo con mi plan de auditoría, mis programas de auditoría, mi ciclo de negocio, etc. Puedo tener la integración de esas pruebas por procesos o por otras agrupaciones, por fuentes de datos, que es lo que les mencioné anteriormente, por extracciones comunes que me sirvan para distintas pruebas. Eso lo puedo hacer. Puedo reutilizar algunas funciones básicas o algunos scripts que hice para otras pruebas y pues ya mejorar todo el tema
del manejo y el desarrollo de estas pruebas analíticas y puedo integrar los resultados gráficos relacionados en distintas pruebas. Entonces ya puedo empezar a generar dashboard. Asociado con esto, no sé si está aquí, un cliente yo vi que ya había evolucionado hasta este tema, donde ya ha hecho una serie de pruebas por los distintos procesos y empezó a construir dashboard donde tiene de tal proceso el cubrimiento es tal, de tal otro proceso el cubrimiento es tal, y tiene un dashboard consolidado donde tiene la información específica de qué está cubriendo con cada una de las pruebas y qué tanto cubrimiento, diría, de analítica de datos con pruebas asociadas con auditoría continua y ya incluso evolucionando hacia monitoreo continuo, tiene para tener una visión de una sola vista de qué es lo que está cubriendo con sus pruebas analíticas. Esa es la idea. Y pues la idea que nosotros proponemos aquí es que ese es el objetivo final, pero la idea es que ojalá desde el comienzo pudiéramos dedicar tiempo a poder hacer ese análisis previo de qué pruebas necesito hacer, qué pruebas estoy haciendo, con un tema de mejorar todo el tema del proyecto, de tenerlo planteado desde el inicio y de poder tener una visión de hacia dónde voy. Porque ¿qué vemos actualmente que está pasando con el tema de la solución y lo que estamos haciendo en analítica? Es que lo estamos haciendo de forma puntual, sin un direccionamiento, diría yo, de utilizarlo en los distintos procesos, sin tener como un proyecto, que es lo que decimos nosotros. La idea es que eso se maneje con un proyecto en el que yo voy haciendo un tema de ampliar las pruebas analíticas que estoy desarrollando y tengo un objetivo específico en cada periodo de qué voy a ampliar y qué más voy a estar cubriendo. ¿Qué hace eso? Que en la medida que yo tenga mayor cubrimiento en pruebas analíticas, el tema de la programación anual normal de mis trabajos de auditoría, puedo irme enfocando en otros procesos y puedo estar tranquilo de que ya estoy cubriendo los otros que de pronto ya cubrí con algunas pruebas que estoy haciendo periódicas. Ese es como el objetivo. Esto de forma general. Y aquí, pues no se ve muy bien esta presentación. Nosotros como GIT desarrollamos un formato que sugerimos donde incluimos una serie de campos asociados a cuál es la información básica como del análisis Marta, de factibilidad. Dime. qué pena, don Eduardo tiene la mano levantada. Le voy a permitir Ok, habilitar el micrófono. ok. Don Eduardo ya puede hablar. Habilite el micrófono, encienda el micrófono. Es que pensé que eso era más automático y usted ya me lo había dejado abierto. Bueno, buenas noches a todos, ya noches. Todo lo que dijo Marta, pues es bien interesante y esa es pues el aporte que estamos haciendo a todos nuestros clientes y empresas que están interesadas. Y hay un aspecto que de pronto Marta, porque como son tantos los beneficios de hacer esto, se nos escapó y que quiero precisar. Al hacer el análisis de factibilidad, ¿sí? Obtenemos, como bien lo decía Marta, un inventario de todas las posibles pruebas que podemos automatizar. Este inventario, pues lógicamente dependiendo de cada caso, puede ser de todo lo que hacemos hoy día o puede ser parcial por procesos, etcétera. Bueno, digamos que esto varía mucho de caso en caso. Pero hay un aspecto fundamental y que posiblemente Marta lo va a mencionar ahora, pero yo no quisiera que se escapara ese tema, y es los beneficios que se van a obtener, ¿sí? Estos beneficios que van a quedar plasmados en este análisis de factibilidad, ¿sí? En muchos casos nos va a poder permitir establecer un retorno de la inversión, ¿sí? En unos casos de unas pruebas es un retorno de inversión que se puede cuantificar. En otros casos va a ser un retorno de la inversión, digamos, qué pena que lo diga, cualitativo, pero esto va a permitir algo muy importante y es que la auditoría, en este caso particular, ¿sí? Va a tener la opción de justificar a la alta gerencia con un análisis de beneficios para la organización
y de la inversión, porque sí hemos observado, y creo que algunos de los auditores presentes lo estamos viviendo, y es que la auditoría es la tercera línea, ¿no? Entonces, a veces el beneficio de la auditoría no es muy tangible para la gerencia y eso impide muchas veces, ¿sí?, que nos den los recursos, ¿sí?, necesarios. Entonces, este análisis de factibilidad en buena medida nos va a permitir justificar a la gerencia toda la inversión que tengamos que hacer, tanto en recursos humanos, si es el caso, que tenemos que crecer en personas especializadas en analítica, científicos de datos, bueno, todo eso que ustedes que ya están en boga en este momento por el futuro que nos presenta el análisis de datos, el Big Data, todos estos temas tan interesantes. Entonces, yo sí quería puntualizar que un producto importante de este análisis es el retorno de la inversión para justificar la inversión en recursos necesarios para que la auditoría crezca en beneficio de la organización, ¿sí? Entonces, este era un tema que no quería dejar pasar por alto. Marta, me excusa si de pronto ya lo iba a mencionar, pero no quería dejarlo en el aire. Gracias, muy amable. Ok, no hay problema. De pronto, exacto, no hice énfasis, pero gracias por el complemento. Bueno, entonces, retomando un poquito el formato que sugerimos, aquí lo que sugerimos es que identifiquemos proceso, área o actividad de la prueba, alguna descripción de la prueba como tal breve, o un tema de las fuentes de información actuales que estamos utilizando para la prueba, y dentro del análisis que se hace generalmente se identifica también cómo se puede mejorar la prueba. Entonces puede ser que identifiquemos fuentes de información proyectadas para la prueba. Hay un tema en el que finalmente definimos si hay una factibilidad de automatizar la prueba, y por eso les mencionábamos algunas condiciones con la factibilidad de automatizar. Hay algunos temas que de pronto no se pueden automatizar, que tienen que ver más con temas en los que necesitemos hacer revisiones manuales o físicas, ¿sí?, en donde definitivamente debamos ir a revisar un tema, por ejemplo, de productos de inventario, donde vayamos a revisar un tema de carpetas con documentación. Ahí sí es más complicado hacer alguna automatización. Sin embargo, dentro de lo que ofrece ACL Robotics, que no es descartable, es la posibilidad de a partir de ahí también generar muestreos asociados con esa información para poder hacer temas más físicos y más asociados a que me dé la muestra a partir de ahí. Beneficios cualitativos, que mencionaba también Eduardo. Beneficios cuantitativos, sí, posiblemente puedo calcularlos en algún momento cuando hago este análisis. El número de stakeholders o de interesados en los resultados de esa prueba, y aquí tiene mucho que ver con lo que les explicaba, es decir, ya no me voy a limitar a los resultados que tengo yo como área de auditoría, sino a nivel de todos los interesados, tipos gerencias, tipos comité de auditoría, vicepresidencias, etcétera, etcétera, y una prioridad a tener en cuenta en el desarrollo de esas pruebas. Entonces, a veces es un tema interesante, importante, y la idea es que finalmente yo voy a tener aquí un análisis consolidado de las pruebas que o estoy realizando o necesito realizar en cierto periodo de tiempo, y puedo dar esa priorización de esas pruebas. Entonces, es una visión general que me va a permitir proyectarme a futuro en qué momento voy a desarrollar esas pruebas, en qué momento las voy a tener en producción y las estoy ejecutando, que me puede proyectar incluso presupuesto que requiera yo respecto a esa ejecución, todo el tema asociado con conocimiento de las distintas fuentes de información, distintas aplicaciones. Esto es lo que me genera como un beneficio a futuro de poder soportar, que es lo que yo voy a monitorear de alguna manera a través de pruebas analíticas de datos, y pueda tener una visión mucho más detallada de lo que voy a hacer, porque a veces no es fácil sentarse a revisar, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué pruebas hago inicialmente? ¿Qué es lo que voy a analizar?
Y nos ha pasado en temas de experiencia en el que a veces queremos hacer pruebas muy complejas de primeras, donde ni siquiera tenemos la información específica de, ¿sí?, de lo que voy a hacer, ni de conocimiento detallado. Y lo que hemos visto también en esto es que a veces queremos pruebas demasiado complejas que se pueden subdividir en pruebas mucho más fáciles, mucho más ágiles y en las que yo puedo estar enviando resultados tener exactamente como mencionan, victorias tempranas asociados al tema de mostrar ya resultados con analítica de datos y estar haciendo monitoreo de actividades específicas de procesos. Entonces aquí la invitación es esa, nosotros tenemos esto en algunos talleres lo estamos identificando e igual estamos ofreciendo un tema inicial dentro de los proyectos que estamos haciendo de poder hacer este análisis de factibilidad y poder identificar la prioridad y el desarrollo de las pruebas que estemos haciendo, porque dentro de los acompañamientos que hacemos este tema de análisis de factibilidad y de revisión de todas las pruebas que se están ejecutando y apoyo en toda esta parte de todo el proceso, desde la identificación de las pruebas, el diseño conceptual, diseño técnico y desarrollo de las pruebas. Pues este es el tema general que tengo. Aquí no quise colocar ningún ejemplo porque sé que cada uno tiene unos ejemplos específicos asociados a su universo auditable, a sus pruebas que está desarrollando o que quiere desarrollar. Entonces aquí es un tema en el que nosotros los podemos apoyar. Aquí finalmente tengo el ecosistema y voy a hacer una pequeña mención al ecosistema por el tema de lo que mencionamos de la parte técnica y de la parte de lo que actualmente está ofreciendo Galvanize, ahora Diligent, y que de pronto no sé si todos lo conozcan, en donde tenemos una serie de soluciones asociadas al tema de gestión y específicamente para auditoría hay un módulo que es el Audit Bond y tenemos una serie de módulos adicionales asociados con segunda línea de defensa, temas de cumplimiento, compliance bonds, temas de fraude, de riesgos y de controles. Sin embargo, parte de ese ecosistema que se muestra aquí, ITRM Bond, que es el riesgo de tecnología, riesgos asociados con temas de tecnología y terceras partes, que está también próximo a salir o ya está, diría yo, en las últimas etapas para ofrecerlo. Dentro de lo que tenemos de nuestros clientes, tenemos dos tipos de soluciones, que es la solución que yo les decía local, en las que cada uno de los auditores puede estar haciendo sus pruebas, que es el ACL Robotics Professional, donde es un tema en el que cada persona está ejecutando sus pruebas y puede desarrollar sus pruebas de forma local. Tenemos el ACL, la última versión de ACL empresarial, el ACL Robotics Enterprise, donde ya tenemos un tema de un servidor, donde tenemos un tema de robots en el cual podemos programar esas pruebas para que se ejecuten periódicamente de acuerdo a lo que se necesite. Y en los dos temas puedo llevar ya, y por eso mencionamos el tema de resultados, los resultados de esas excepciones obtenidas en las pruebas a uno de los módulos que está aquí en la nube, que es el módulo de resultados, y donde a partir de ese módulo yo puedo construir visualizaciones o gráficas consolidadas, los dashboards y los storyboards que estábamos mencionando, y puedo compartirlos con la primera, segunda línea de defensa o con las áreas de vicepresidencias, gerencias y comités de la organización para ya poder ver ese resultado junto con la gestión y el flujo final de todas estas pruebas analíticas de datos. Entonces es como la parte general, donde ustedes también tienen acceso al Launchpad, y aquí lo quiero de pronto mencionar, creo que lo mencionamos en todos los webinars, pero pues lo quiero mencionar, donde ustedes tienen temas asociados a una academia donde pueden tomar los cursos de asociados al uso del ACL Robotics desde la parte básica hasta la parte avanzada, todo el tema de unos toolkits y herramientas como Inspirations y Script Hub, que tiene una serie de ideas de pruebas analíticas
más de 600 pruebas de ideas analíticas para distintos procesos y distintos tipos de negocios que les puede servir como inspiraciones para las pruebas analíticas que ustedes puedan identificar de pronto en su análisis de factibilidad, y el Script Hub, que ya son scripts construidos y que pueden ser reutilizados en esos desarrollos de esas pruebas analíticas que tenemos. Todo el tema de documentos de ayuda también en caso de inquietudes que tengan, la parte de soporte técnico directo con Galvanize, entonces eso es todo el tema. Entonces, pues aquí pues finalizo como la charla, creo que me pasé unos minutos, pero pues igual abro los micrófonos para las preguntas que puedan tener. ¿No hay preguntas? Todo fue muy claro, Marta, muy completo. No sé si antes de ya terminar, te vuelves un poquito ahí a la figura del ecosistema. Tenemos que aprovechar también la oportunidad porque, como todos saben, estamos cerrando vigencia, estamos cerrando año, y esta es una de las actividades que estamos haciendo, como lo decíamos inicio, para compartir información, para compartir conocimiento, obviamente para interactuar también con ustedes, nuestros clientes, para que nos cuenten qué están haciendo y de alguna forma retroalimentarnos como equipo de lo que estamos trabajando. Carlos está levantando la mano. Adelante. Si me ayudas, Camilo, ahí con el micrófono de Carlos, por favor. Sí, señora, ya el señor Rodríguez va a ver su micrófono para hacer la intervención. Gracias. Señor Rodríguez, active su micrófono, que ya tiene habilitado para poder hablar. Carlos, ¿tienes problemas con el micrófono? Bueno, mientras lo puedes habilitar. No sé si de pronto levantas o bajas la mano y la intentas levantar de nuevo si tienes algún problema con el micrófono, o no sé si de pronto cuando se habilita el micrófono, Camilo, se habilita el chat. También el chat ya está De pronto, permitido. escribir algo por el chat. Bueno, mientras Carlos ya también soluciona ahí el tema, o si nos quieres escribir la pregunta por el chat, Carlos, también bienvenida, o si alguien más quiere escribirnos preguntas por el chat, súper bienvenidas. Entonces, les estábamos comentando que como parte de las actividades que estamos haciendo como cierre de 2021, de la mano de Diligent, que ahora es el nombre de Galvanize, como ya todos han visto en las publicaciones, incluso en la diapositiva que está compartiendo Marta. Galvanize es ahora Diligent, con el ecosistema que estamos presentando. Queremos hacer una invitación a todos los clientes, muy seguramente algunos habrán recibido comunicaciones y demás, y estamos en una campaña con Diligent a raíz del cambio de nombre y a raíz del cierre de año, en donde hay unos incentivos realmente bastante interesantes para quienes quieran iniciar su proyecto, para quienes quieran complementar sus proyectos a nivel de licenciamiento y demás. Realmente vienen unos cambios bien interesantes para 2022, entonces antes de que lleguen esos cambios, estamos invitando a todos los clientes que quieran fortalecer sus esquemas de licenciamiento, fortalecer la cantidad de usuarios que tienen hoy, a que nos contacten porque estamos dando unos beneficios de inversión bastante interesantes, bastante chéveres, que les van a gustar para un proceso antes de 31 de diciembre, o para que lo dejemos iniciado antes de 31 de diciembre como formalizado, para que ya en 2022 podamos ejecutar algo de presupuesto. Entonces, aquí estamos para todos los que les haya parecido interesante la comunicación, la información. Por favor, nos contactan, porque realmente
Ya son cada vez más los clientes que nos están contactando, nos están diciendo, mira, tengo aquí este tema del presupuesto, pasó esto, y estamos otorgándole ese beneficio a todos ustedes, nuestros clientes, porque esa es la idea. En la medida que Dirigen nos da la posibilidad de dar esas opciones a los clientes, pues las trasladamos para que realmente todos sean beneficiados. Entonces, información adicional que quieran recibir con respecto a esas promociones, con respecto también a lo que estamos trabajando en formación, estamos trabajando en un nuevo curso que se llama Quick Start y que ya hemos iniciado a formalizar con algunos clientes y van a empezar a recibir comunicaciones, pues todo esto direccionado a que optimicemos el uso de las soluciones, fortalezcamos los esquemas de licenciamiento que tenemos hoy en día y pues también aprovechemos esos beneficios que nos quiere trasladar Diligen y pues en este caso GIT los trasladaría a todos nuestros clientes. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos. Creo que no tenemos preguntas, o sí tenemos preguntas en el chat, no sé si tenemos o no, Camilo. No, por el momento no he visto más manos levantadas. Ok, entonces, mil gracias por el acompañamiento, mil gracias por la participación, por el interés. Seguiremos realizando actividades, tenemos nuevas actividades programadas, las cuales obviamente vamos a seguir programando para todos. No duden en contactarnos en caso de información adicional, de información de complemento. Y pues de nuevo, gracias también a Marta por habernos compartido la información. Marta, muy claro, muy completo. Gracias al equipo de GIT, Camilo, la coordinación. Gracias a los que nos están acompañando. Y pues bueno, feliz tarde para todos. Buena noche y obviamente seguimos en contacto. Ok, muchas gracias a todos por su disposición y disponibilidad del tiempo. Buenas noches. Gracias, buena noche. Gracias, Marta. Gracias a todos.